Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y esta semana estuve de viaje. Y estuve de viaje hacia el interior del país, hacia Apure, hacia mi llano querido, donde establecí mucho mis raíces, tierra de donde es mi familia y de donde pasaba las vacaciones de mi infancia. Y estuve en muy buenas conversaciones esta semana con tíos, con amigos, con primos putativos, en muy buenas conversaciones con personas muy cercanas a Dios y que han establecido una relación muy profunda con Dios desde la religión cristiana evangélica. Pero dentro de todas las conversaciones que tuve y que estuvieron muy llenas y muy cargadas de amor, pero también de debate filosófico, de cuestionamiento, de búsqueda de Dios, surgió muchas veces el tema de la Biblia y del Dios cristiano y de lo que para mí son dogmas religiosos y que para quien está estudiando la espiritualidad desde un lugar específico son verdades absolutas. Y para mí aquí hay un gran tema, porque yo creo que todas las religiones hablan de Dios, todas las religiones hablan del amor como esencia y de Dios como amor y de la búsqueda espiritual como la búsqueda de Dios. Pero cuando nos paramos desde una postura religiosa o desde alguna postura específica, dejamos de ver las verdades que podemos encontrar en otros espacios. En mi caso en particular, yo que vengo de ser sumamente lógico y racional y de haber sido un ateo acérrimo y que después fui entendiendo la espiritualidad desde mis propios lugares, desde mis propios nichos, sin aferrarme a nada, sino investigando un poquito aquí, un poquito allá, algo de lectura aquí, algo de lectura allá, he aprendido a concebir a Dios como algo que conseguimos en todos lados, a Dios como un ser que está presente en todos los espacios. Y entonces yo consigo a Dios a través del budismo, pero también puedo conseguirlo a través del cristianismo y también puedo conseguirlo a través de prácticas espirituales quizás un poco más abstractas o un poco más perdidas a través del tiempo. Yo puedo conseguir a Dios a través de la práctica alquimista y a través del estudio de mi propia conciencia voy encontrándome con Dios. Y por eso yo entrelazo de manera tan profunda el proceso de autoconocimiento con el proceso espiritual, con el proceso de encontrarse con Dios. Porque al final, para mí Dios está en todos lados y eso significa que Dios está principalmente en nosotros mismos, en la naturaleza, en los animales, en quienes nos acompañan en el día a día, ¿no? No es un Dios omnisciente, omnipresente, pero en abstracto, sino un Dios que es palpable, que está ahí siempre acompañándonos. Pero a lo que voy con esto es que así como Dios está en todos lados, hay múltiples caminos para llegar a Dios. Y a veces cuando creemos o cuando encontramos un camino, creemos que este es el camino absoluto para llegar a lo divino. Y lo que yo creo con esto es que así como hay múltiples caminos, yo puedo encontrar uno, pero mi camino no es necesariamente el camino del otro. Y esto quiero enlazarlo mucho con esto de lo que hablaba Jesús, que no, que la verdadera espiritualidad no se trata de fijarse en la paja en el ojo del vecino, sino en la viga que llevamos en el propio. A veces nos peleamos por razones que yo creo que son más dogmáticas, ¿no? Que si la Biblia dice esto, pero que si los budistas dicen esto, y que los católicos dicen esto, pero que los cristianos evangélicos dicen esto, y los mormones dicen esto, y aquellos otros dicen aquello, y nos perdemos un poco en el dogma, nos perdemos un poco en una lucha religiosa, cuando la verdadera espiritualidad no se trata de quién tiene razón, no es un tema de tener la verdad absoluta, sino lograr concatenar la verdad que está en todos lados, lograr entender que hay múltiples caminos para Dios y que al final cada quien está en su propio proceso y en su propio punto del proceso. Y en ese sentido, yo veo mucho las religiones, las prácticas religiosas como herramientas para acercarse a Dios, pero que cuando logramos verlo desde un punto de vista más amplio, entendemos que Dios está con nosotros en una relación cotidiana con la vida, que Dios no pide adoración, sí pide reconocimiento y sí pide que nos unamos a Él, pero este Dios que castiga, o este Dios que dice que solo vas a ser salvado si crees en esto, o crees específicamente en esto, o sigues específicamente este camino. Yo creo que Dios no es así. Yo creo en Dios como amor, ¿no? Y en ese sentido uno encuentra a Dios en todos lados porque todas las religiones al final hablan de amor. Pero yo no creo que un padre
que ama a sus hijos los vaya a castigar porque los vayan dando uno u otro camino. El Padre acompaña, el Padre mira con compasión, no, esta compasión, la compasión infinita de Dios. Y yo creo que nosotros, incluso cuando andamos en caminos errados, incluso cuando andamos en caminos equivocados de cierta manera, es un camino que nos lleva a Dios, porque a través de el reconocimiento del error también nos acercamos a Dios. E incluso cuando andamos errados y perdidos, Dios respeta tanto nuestro libre albedrío que nos mira con compasión infinita, como el padre que esperó el regreso del hijo pródigo, que incluso sabiendo lo errado, cuando el hijo vuelve, viene y lo abraza y lo recibe en casa y le da la bienvenida, porque con esa compasión nos mira Dios. Todas las religiones, todas las religiones hablan de amor, pero el amor no pertenece a ninguna religión. Y uno puede creer en Dios desde donde uno escoja. Hay quienes no lo llaman Dios, sino energía, hay quienes lo llaman conciencia, hay quienes lo llaman el arquitecto supremo. Se le llama de muchas maneras. Algunos lo llaman Alá, otros le llaman Yahvé, otros lo llaman Dios, otros le llaman de otras maneras. Dios tiene múltiples nombres, pero siempre, para mí, estamos hablando de la misma esencia. Incluso creo que en las creencias o en quienes tienen creencias politeístas y no monoteístas, al final son distintos rostros y distintos nombres y distintas fuerzas y distintas designaciones para referirse a esta energía que lo es todo y que nos acompaña, incluso desde el ateísmo, ¿no? Quien cree en las fuerzas universales, incluso desde el New Age, ¿no? La espiritualidad moderna, quien cree en la conciencia, quien cree en la energía, quien cree en la vibración, está también hablando de Dios. Y en ese sentido yo creo que la verdadera meta es entender cómo todos hablamos de Dios desde distintas trincheras, usando distintos lenguajes, atendiendo distintas prácticas, pero todos estamos hablando de amor y eso es lo realmente importante, lo que nos une y no lo que nos separa. No es si yo voy a esta iglesia o si yo voy a aquella, si yo canto este coro y aquellos cantan esto, no, no, nada de eso nos hace enemigos, ni hace que aquel se vaya a ir al infierno y yo estoy salvo. Cuando empezamos a verlo dentro de esos parámetros, no estamos viéndolo con ojos de amor, no estamos viéndolo con ojos de compasión, no estamos viéndolo con el entendimiento infinito que nos aporta Dios. Dios no excluye, Dios abraza, Dios incluye, Dios acompaña y Dios crea múltiples caminos para que lleguemos a Él. Y la vida es este andar constante, aprendiendo los caminos de Dios, aprendiendo del amor, porque aunque se diga muy fácil, no, Dios es amor, profundizar, entender el amor, entenderlo como una práctica diaria, entenderlo en las decisiones cotidianas que tomamos, entenderlo en medio de la ira, en medio de la molestia, en medio de la ansiedad, en medio de las tribulaciones. Es en esa práctica cotidiana que realmente entendemos la grandeza infinita del amor, cuando aceptamos nuestros miedos y empezamos a cambiar la fórmula por otra manera de ver la vida, una manera que nos permita vivir en paz, en armonía. La verdadera búsqueda de Dios es una búsqueda interna, interior, personal, que nada tiene que ver con lo que crea o no crea el otro, que nada tiene que ver con lo que dice una u otra religión, porque la verdadera paz y la verdadera armonía se sienten, se perciben y no se trata de seguir unos parámetros, unos dogmas, unos reglamentos, sino de vivir en consonancia con esta fuerza maravillosa que nos acompaña, con esta energía especial de Dios, con el amor divino que está ahí para nosotros. Esa es la verdadera espiritualidad y por eso yo hablo mucho de espiritualidad y no de religión. Por eso yo hablo mucho de amor y no de dogma. Porque la verdad, la verdadera práctica no es seguir una lista de cosas, no es ir a la iglesia los domingos, que no tiene nada de malo ir o no ir. Lo que digo es que no se trata de seguir unos parámetros previamente establecidos, sino ir conociendo, incluyendo en la propia vida, en la propia manera de hacer la vida, una manera de hacerla de forma espiritual, con paz, con armonía, con autoconocimiento, con entendimiento de uno mismo y de la relación que uno va construyendo con Dios. Te puede llamarle orar, o puede llamarle meditar, o puede simplemente ser una conversación cotidiana que usted tiene y que es íntima, es una conversación que está en su interior y que usted conoce y que no tiene por qué demostrar a nadie más. Esa es una relación que usted va creando y que nadie le puede quitar y nadie puede venir a decir que es más o menos espiritual o que es más o menos digno
la bondad de Dios o del amor de Dios, porque Dios es el Padre de todos. Dios no viene aquí a excluir a algunos o a decir, estos no pertenecen a mí. Dios vino acá a integrar a todos, a seguir a Dios en amor. Y creo sobre todo que eso fue lo que vino a ser Cristo. Cristo no, Jesús no planteaba, creo yo, crear una iglesia ni crear seguidores. Cristo planteaba crear personas que actuaran desde el amor, que lo siguieran a Él como un ejemplo a seguir, pero no Él como, como un Dios que adorar. Yo no creo que Jesús estuviera buscando fieles que se arrodillaran ante Él, que se postraran ante Él, sino hombres que se pusieran de pie para celebrar y practicar el amor de forma cotidiana. Las mismas cosas que yo hago la harán ustedes, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y creo que es así, solo creo que lo hemos malinterpretado. Él nos estaba mostrando el camino, Él estaba haciendo el camino. Y para seguirlo no es repetir las frases que Jesús decía, no es no es literalmente seguir sus pasos, sino entender la práctica cotidiana que él tenía en su vida y empezar uno a establecerla como una práctica, la práctica del amor, la práctica de la compasión, la práctica de no excluir a nadie, la práctica de integrarlos a todos. Jesús no hablaba desde un púlpito a un público en específico, sino que lo incluía a todos. Traigan a los niños, que de ellos es el reino de los cielos, y los que no pertenecen al judaísmo, esos también les predicaba a todos por igual y los amaba a todos por igual. Y es en la práctica del amor donde Jesús vino a demostrarnos cuál es el verdadero camino espiritual. Y ese camino está abierto a todos, no a quienes tienen una práctica específica, no a quienes pertenecen a una religión específica. No es una verdad de los cristianos católicos, ni de los evangélicos, ni de los mormones, ni de los budistas, ni de ningún otro. Es una verdad universal que todos podemos abrazar y seguir y practicar desde cualquier esquina que usted se quiera parar, desde cualquier definición que usted quiera tener. Es indiferente. Si usted practica el amor, usted es de los míos. Si usted entiende y cultiva su relación con Dios, usted es de Dios. No importa cómo le llame, no importa cómo lo nombre, no importa cómo lo practique, siempre y cuando sea amor, amor genuino, amor sincero, amor honesto para con uno mismo y honesto para con el otro. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos más pesados, más fuertes, donde se resume toda la práctica cristiana, son puro amor. Y en ese mismo sentido, crear un vínculo y una conexión profunda con Dios no es lo mismo. Es lo mismo que practicar el amor de manera cotidiana. Los caminos para llegar a Dios son múltiples y no hay uno más acertado que otro, sino que cada quien va andando su camino y debemos aprender a transitar el nuestro sin querer imponerle a los demás el camino que uno conoce, sino dejar tener esa misma compasión, paciencia, amor para poder acompañar al otro, transitando su propio camino, sin querer decir el mío es mejor o el mío es peor o aquel es bueno y este es malo, porque ahí caemos en juicio, ahí caemos en crítica, ahí caemos en cosas que ya no son amor. Ahí nos alejamos de nuestro propio camino espiritual. Y sobre todo, entender que la relación con Dios es algo íntimo, es algo, es una práctica personal de cada quien y que nadie está aquí para decir quién es más o quién es menos espiritual, quién es más cercano o más lejano a Dios, quién se va al cielo y quién se va al infierno. Hay prácticas que ni siquiera contemplan la existencia del infierno y hay quienes dicen, por ejemplo, que cielo e infierno son metáforas de estados emocionales, de estados del ser en los que vivimos y que cuando venimos a establecer el reino de Dios en la tierra, cuando Jesús hablaba de establecer el reino de Dios en la tierra, hablaba de establecer el reino de Dios en mí, en cada uno de nosotros, en esa paz, en esa espiritualidad, en ese amor que verdaderamente nos hace prosperar. De eso para mí va la verdadera espiritualidad, de la práctica cotidiana del amor, de establecer la paz como este pilar firme desde el que nos levantamos, de convertirnos en la roca sobre la cual Dios funda su iglesia, no una iglesia de dogmas, no una iglesia de prácticas cerradas o de exclusión, sino una iglesia de ejemplo vívido, de ejemplo práctico como lo hacía Jesús. La iglesia de Jesús era ejemplificar el amor, era practicar el amor y dejar que cada quien absorbiera de eso lo que quisiera. Y
¿Y tú? ¿Desde dónde practicas el amor? ¿Cómo lo vives? ¿Y qué crees o qué es para ti la espiritualidad? ¿Incluyes dentro de la espiritualidad rituales, prácticas? ¿Cómo es tu manera de conectar y de vincularte con Dios? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Y si quieres continuar la conversación fuera de este espacio, puedes seguirme en mis redes sociales personales como @JuanBricenoA y en las redes sociales del podcast como sientoluegoexisto.pod. A su vez, si te gustó este contenido, puedes compartirlo y darle like para que este mismo pueda llegar a más personas. Y sobre todo, no olvides de suscribirte a mi canal sientoluegoexisto.pod para seguir reflexionando sobre el amor, sobre la espiritualidad y sobre todo sobre la espiritualidad como una práctica diaria, no como algo teórico, no como un libro a leer, sino como una manera de vivir en paz, en armonía y en crecimiento constante. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, este fue Siento Luego Existo. Gracias totales.